Lo primero que hará Asier será hablarnos del autor, en este caso quedaría mal, mejor hablo yo. Asier Aparicio, profesor del Instituto Virgen de la Calle y escritor. Ha publicado ya 7 libros, 4 novelas y 3 obras de teatro. Y hoy vamos a hablar sobre esos libros suyos. Ha escogido una música para cada libro. En este caso, ¿qué música estamos escuchando? Pues esta música es de época, se refiere, ahora hablaré de la novela La Espada Cincel, se refiere a, pues, Midganzen Willen, no sé si lo diré bien en alemán, de un tal Konrad Paumann, es del siglo XV, y bueno, pues habla un poco de aquella época de Berruguete, ¿no? En www.asieraparicio.com podéis encontrar todos sus libros con todas sus bandas sonoras y fragmentos también de las obras. ¿De qué va, sobre qué versa La Espada Cincel, Asier? Alonso Berruguete trabajando en el retablo de San Benito de Valladolid en 1527. Es un año en su vida, pero un año muy emblemático y que habla un poco de cómo era él, de su carácter, ¿no? ¿Cuánto tiene de real y cuánto de novela esta Espada Cincel? Bueno, pues tiene bastante de real porque está muy documentada, pero lógicamente me he tomado mis licencias y a lo mejor los puristas de arte pues me tiran de las orejas, ¿no? Respecto a la composición de retablos, etcétera, ¿no? Pero quería sobre todo retratar el carácter de este escultor, ¿no? Bueno, y lo suyo es que Asier nos ofrezca un fragmento de cada una de sus recomendaciones. Vamos con el fragmento que ha escogido de La Espada Cincel. Bueno, así es como empieza la novela. El vaho de su boca procuraba desentumecer los dedos afilados, y si eso no bastaba, frotaba sus extremidades entre sí o introducía el filo de sus falanges en la cavidad de sus axilas. Tal era el ritual de Alonso, que exorcizaba las nieblas del Pisuerga y las heladas de la meseta con el apremio de su trabajo. Solía madrugar, tanto que temía que el sol le arrancara la inspiración, y adelantaba su genio a las potencias del astro si la ocasión lo requería. Otras veces echaba un pulso a la luna y el amanecer lo sorprendía acostado sobre sus herramientas bajo el amparo de sus creaciones. Vamos con la segunda. En este caso lo del autor ya lo contamos, Asier Aparicio, palentino, profesor del Virgen de la Calle, 7 libros, 4 novelas y 3 obras de teatro. Entre las novelas está Las voces y las piedras, en la que ¿qué cuentas, Asier? Bueno, pues es un homenaje a Palencia y un homenaje también a sus mujeres, porque a mí se me ocurrió en torno al asedio famoso este de Lancaster, ¿no? Que hubo y que defendieron también las murallas de Palencia las mujeres. Y entonces, bueno, en torno a eso yo cuento mucho más. Cuento 20 años en la vida medieval de Palencia y sus entornos. Y bueno, pues es una novela muy coral, con muchos personajes y todos ellos, pues al fin y al cabo, se acaban encontrando a orillas del Carrión, ¿no? Por lo que te documentaste, esa historia es tal y como nos la han contado. ¿Fueron las mujeres las que salieron a la resistencia y por ahí esa banda que luce la mujer palentina, que se dice en el himno, etcétera? Hombre, a ver, hay discrepancias sobre el año y tal. Es posible, sí que parece ser que hubo un asedio, porque hubo una guerra importante, los ingleses nos invadieron por Galicia y bueno... sí, es posible que ocurriera, y lo que no es del todo cierto es que fueran solo mujeres, es decir, también había ancianos y niños, pero sí que es verdad que los hombres más rudos, los que deberían defender, no estaban. Les tocó ir a Valderas, a defender al regimiento de Valderas, por ahí por León, y bueno, pues sí, estaba un poco desamparada, entre comillas, la ciudad de Palencia. ¿Qué vamos a encontrar en Las voces y las piedras, Asier? Pues una historia de historias, es decir, una historia para querer ponerse a leer con ganas, ¿no? Yo la recomendaría ahora en verano, pues eso, de dedicarle tiempo, ¿no? Y es una historia de historias por eso, porque vas a encontrar muy diversos personajes y seguro que muchos muy simpáticos a tu modo de ver, ¿no? Y sobre todo que siempre es agradable, ¿verdad?, para la gente de aquí que nos está escuchando, que se habla de Palencia y de cosas que ocurrieron en Palencia en el pasado de nuestra provincia, ¿no? Claro, y además en el momento de esplendor medieval de nuestra ciudad, ¿no? Y sobre todo a mí me gustaría, ¿no?, que la gente que lee esta novela pues después vea Palencia con otros ojos cuando pase por ella, ¿no? Pues vamos hoy con un fragmento de Las voces y las piedras de Asier Aparicio. Bueno, esta es la arenga o digamos la conversación que tienen en la catedral las mujeres antes del asedio, ¿no? El pueblo se silenció, y como aquella vez en que todos se aprestaron para apagar los fuegos del taller de Benito, concurrieron las gentes en masa al reclamo de la catedral, Lucía incluida. Allí, en el ábside en construcción de la iglesia inacabada, tintineaba una campana menor, privilegio de pregoneros, que anunciaba la entrada al coro. Se trataba del cimbalillo, y a su lado se erguían las hermanas Asunción y Elvira. Muy cerca, en una de las capillas de la girola, observaba todo la Virgen Blanca, aquella que llamaban de los milagros. Ciudadanas de Palencia, comenzó Elvira, oigo que muchas andáis pregonando el desánimo como si con la llegada de esos bárbaros sobreviniera el fin del mundo. El fin del mundo. Creo que no perfiláis el fin del mundo. No obstante, andáis todo el día sobre él. El fin del mundo es la peste que sufrimos juntos, carecer de pan para nuestros hijos o apurar entre 7 un trozo endurecido.
El fin del mundo es aguantar las bofetadas de los poderosos o la subida de los impuestos y que nuestros maridos sucumban en la guerra para beneficio de los ociosos. Eso es el fin del mundo. Y aún así seguimos vivas. ¿Sobre qué versa, sobre qué va este Barcos en la llanura tuyo, Asier? Pues de la gran obra de ingeniería de la Ilustración, ¿no? Que fue el Canal de Castilla, nuestro Canal de Castilla. Pero no solo, ¿no? En torno a eso, pues habla de todo el siglo ilustrado en España, de todo el siglo XVIII. Imagino que también muchísima documentación y muchas cosas que fueron tal y como las cuentas en la novela, ¿no? Eso es, salvando un poco algunas peripecias del protagonista, lo demás es rigurosamente histórico porque pretendía eso, ¿no? Que la gente se empapara de aquel siglo. ¿Qué música escogiste, esta que estamos escuchando como banda sonora del libro? Bueno, esta es más conocida, es de Händel, es la música acuática. Pues sobre esta música acuática vamos con un fragmento de Barcos en la llanura. Asier, cuando quieras. Pues aquí están reunidos en Aranjuez y están hablando del proyecto del canal, ¿no? Lo primero que oteé fue una mesa repleta de mapas, y de no ser por el previo aviso, hubiera afirmado que tornábamos a la guerra. La rodeaban otros hombres por su atuendo militares, y un muchacho de menor edad que, como yo, mantenía su dignidad en medio de aquellos gigantes. Pude leer en sus ojos la misma incertidumbre y la misma perplejidad de bisoño lanzado hacia cumbres no imaginadas. Me introdujeron a los presentes, casi todos lozanos, provenientes del cuerpo de ingenieros del ejército. Pedro Ara, Carlos Aliquet, Cayetano Paveto, Sebastián Rodolfo y el brigadier don Pedro de Lucuce, director de la Academia Barcelonesa. El aprendiz se denominaba José Urrutia y las Casas. Ensenada se erigió como maestro de ceremonias y ordenó a Lemur que se aproximara. Las escogidas es la que nos queda más cercana en el tiempo y tiene también todo que ver con Palencia, con otra de las joyas de nuestra provincia, si lo es, que lo es el Canal de Castilla, como no la Villa Romana de la Olmeda, ¿verdad, Asier? Pues sí, la verdad que son las joyitas que tenemos y hay que decirlo muy orgullosos, ¿no? Y hablando de joyas, las teselas, que ese es el nombre escogido por Asier para contar exactamente qué en esta novela sobre la Villa Romana. Pues es un homenaje, por supuesto, a la Villa Romana, pero es mucho más, ¿no? Es una novela un poco también de corte filosófico y una novela histórica de una época muy poco conocida, que es principios del siglo V y caída de la Hispania romana. Con música, lo estamos escuchando de fondo, que enseguida nos evoca a Roma, ¿no? Aquella Hispania romana. Pues sí, bueno, esto un poquito anterior es de Quo Vadis, de la película Quo Vadis, pero sí, realmente pues quería retratar aquella Hispania, ¿no? De entonces. Pues léenos, Asier, si eres tan amable, un fragmento de Tesela. Bueno, pues aquí es la introducción a cómo es la villa, ¿no? En un momento determinado de la novela. Tulio accedió a la vivienda por el pórtico sur, un portal de medio punto y 6 vanos entre columnas a cada lado. Allí se disfrutaba de luz solar durante toda la jornada. A ambos extremos, dispuestos de modo simétrico, 2 torreones octogonales, a modo de almacenes, donde se guardaban las viandas y enseres más comunes de la casa. Por una gruesa reja metálica se alcanzaba el peristilo, elemento indispensable en toda villa y administrador de los espacios nobles del hogar, y en torno a él se asentaban los cubícula o dormitorios, y en el ala norte las estancias de la servidumbre, flanqueadas por 2 cubos cuadrados. Los domini ocupaban los espacios laterales, con un comedor de verano por donde sale Helios y un triclinio en invernal por donde alumbra en su ocaso. Y terminamos con teatro, que también se puede leer teatro. Esta banda sonora que tanto le suena a Asier Aparicio y que se escribió y se compuso especialmente para Después de las Flores, para tu obra de teatro, ¿no? Sí. Un compañero de instituto, Raúl Gonzalo, que se dedica a esto, en su ocio, a hacer bandas sonoras, de publicidad y tal, pues se lo pedí y muy gustosamente me hizo esta banda sonora. Recientemente, y lo contábamos, ¿verdad? Asier, esta primavera se estrenaba Después de las Flores en el Teatro Principal. Para un autor, ver la obra encima de unas tablas tiene que ser lo máximo, ¿no? Es precioso. Sí, lo presentamos primero en Villamuriel de Cerrato y luego aquí en el Principal y la verdad que fue una experiencia preciosa. Además fuiste autor, director y actor y también. Actor también. Sí. Nada, lo pasamos muy bien, ¿eh? Fue durillo los ensayos, hubo mucho trabajo y tal. Nos hemos unido mucho y la verdad que luego el resultado pues gustó, ¿eh? Después de las Flores, que tiene que ver con una crisis, recuérdanos la temática. Pues la crisis de los tulipanes, que fue una crisis que hubo en Holanda en el siglo XVII. Y bueno, pues fue la primera gran crisis gorda de nuestra economía moderna y por desgracia la historia se repite, ¿no?
Tiene mucho que ver con lo que nos ha pasado aquí. Cambiamos, Sí. lo dicho, las flores por las casas. Claro, por Y el lo ladrillo, mismo, ¿no? Sí, Ujú. es así. ¿Cómo empieza después de las flores o de qué trata? Léenos Sí, algo esta así. es la nota del autor del libro, que bueno, pues se puede adquirir en la Feria del Libro, que por allí estaré. Dice así la nota del autor: la crisis de los tulipanes de Holanda supone la primera burbuja especulativa de la historia y sirve además como paradigma para otras posteriores, como la de 1929 o la actual. Nos lo han revelado, la economía puede ser real o ficticia. Sin embargo, tal explicación no nos satisface. ¿Qué significa ficticia? En épocas de bonanza el dinero parece fluir y se incrementan las posibilidades de la población. La sensación no es real, ya que en lugar de bajar los precios se recurre al préstamo y la bola se hincha. Entonces llega la recesión y despertamos del sueño. Muchos detienen su consumo y otros trabajan casi gratis para saldar la deuda y sus intereses.